Evangelio según San Lucas capítulo 3 del 10 al 18. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué hacemos? Él contestó: el que tenga 2 túnicas, que se las reparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos, y le preguntaron: Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron: ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del profeta Sofonías, capítulo 3, del 14 al 18a. Alégrate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo, como en el día de la fiesta. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, del 4 al 7. Estar siempre alegres en el Señor. Les repito, estar alegres, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este tercer domingo de Adviento, de preparación para celebrar la Natividad, la fiesta, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el próximo día 24 de diciembre de este año, del 2015, nos estamos preparando con este tercer domingo de Adviento. ¿Y qué es lo que tratamos de ver y qué es lo que tratamos de analizar? Estar pendientes en conocimiento, en acciones, para ofrecerle al Señor este próximo domingo, tercer domingo de Adviento, que empieza la semana, a colaborar con el Señor y a ofrecerle al Señor ese gran regalo como festividad de Adviento. En la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 3, del 10 al 18, nos está haciendo una demostración Juan el Bautista de la actividad, de la caridad y de la evangelización que está llevando a cabo y realizando él con el prójimo. En primer lugar, con su pueblo, que en ese entonces pues eran los judíos. Y vemos cómo Juan tiene una conversación con algunos personajes que se nos presentan de la vida de aquel entonces, y que vemos cómo es su contestación. En la actualidad nosotros queremos prepararnos, queremos estar conscientes, y para esto pues tenemos que conocer, amar y servir a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por medio de su palabra. Tenemos la Sagrada Escritura, tenemos 76 libros en los cuales nosotros podemos estudiar, conocer, interpretar, para poder conocer exactamente todas las leyes y todo lo que el Señor nos está proporcionando para que tengamos una vida correcta en las obras y en la caridad y en el trabajo que el Señor nos ha dado. Recordemos que ya tenemos al Espíritu Santo, vivimos la época del Espíritu Santo, tenemos dones del Espíritu Santo, y son los que tenemos que poner a trabajar y son los que tenemos que poner a fructificar para el bien de toda la humanidad. No nada más para el bien nuestro, sino de todos. Vemos muy claramente que Lucas, siendo un médico, estudió perfectamente todos los sucesos que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Recordemos que Lucas no fue
ningún discípulo de nuestro Señor de los 12, sino que él aprendió posteriormente de la evangelización que se llevó a cabo de los primeros discípulos. Lucas, siendo una persona preparada, un médico de aquel entonces, tomó la decisión de seguir a Cristo y aceptó realizar en este caso el Evangelio que nos está dejando para que nosotros lo podamos releer, estudiar y aprender de lo que nos está diciendo el mensaje de esta lectura. Y vemos cómo este tramo o parte del Evangelio de Lucas nos comienza a decir que en aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista no es su apellido Bautista, sino porque bautizaba. ¿Y por qué Juan bautizaba? Porque era un medio, una forma de hacerle ver a la gente que se tenía que limpiar. ¿Y con qué nos lavamos y con qué nos limpiamos? Pues con agua. En la actualidad pues ya tenemos jabón, ¿verdad? Si Juan en la actualidad hubiera empezado a predicar, pues empezaba yo creo que a decirles que se bañaran, que tuvieran también ellos pues esa limpieza, no solamente pues con pura agua, sino también con jabón. Pero en ese entonces no existía el jabón. El agua era el elemento con el cual se usaba para que llegara la limpieza en el cuerpo humano. No había ningún champú, no había ningún desinfectante, solamente el agua. Y por eso se tomó la acción, se tomó el fenómeno de que fueran al río Jordán y ahí se bañaran, se enjuagaran como un símbolo de limpieza corporal, pero a la vez decirle a la gente que se lavara, que se limpiara de su mala forma de vivir, de su mal comportamiento en su vida anterior. ¿Por qué? Porque teniendo, a pesar de todos los mandatos y las leyes establecidas dentro del Antiguo Testamento, de los libros de los profetas mayores y de los profetas menores, pues los judíos continuaban cometiendo errores y errores muy graves. No solamente el error del robo, el error de la mentira o de levantar falsos, o el pecado de la fornicación o el pecado de la idolatría, sino principalmente el pecado de hacerle daño al prójimo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Si él hubiera dicho amar a Dios sobre todas las cosas y no decir mentiras, amar a Dios sobre todas las cosas y no robar, amar a Dios sobre todas las cosas y no levantar falsos, amar a Dios sobre todas las cosas y no cometer fornicación, amar a Dios sobre todas las cosas y no cometer idolatría, amar a Dios sobre todas las cosas y no matar, pues entonces hubiéramos entendido que era otro mandamiento. Pero en el amor al prójimo está encerrado todos los demás para que no los lleves a cabo y no los realices. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y esto quiere decir que amar al prójimo es tener paciencia, tener tolerancia, tener caridad, tener templanza, tener muchas virtudes, muchos dones aplicables al prójimo. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar a cabo día a día con todas las personas que se nos presenten. Y cotidianamente nosotros en la actualidad, cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu escuela, cuando vas con tus amigos, con tus vecinos, en donde tú te desenvuelves, siempre vas a encontrar gente que tiene diferente forma de pensar y que tiene diferente educación, que tiene diferente cultura, que tiene diferente nivel social, nivel económico. Por lo tanto, debes de comprender y entender que todos somos diferentes, pero que la acción más primordial es que apliquemos todos esos dones y esas virtudes que acabamos de mencionar. Si vemos que es una persona que es muy alterada, una persona que tiene problemas en su vida y que tiene un carácter muy duro y muy fuerte, pues tenemos que tenerle tolerancia, tenemos que tenerle paciencia y si es posible
apoyarla para que esa persona vaya cambiando poco a poco. Si es una persona que tiene malos hábitos de decir mentiras, de insultar, de ser agresiva, tenerle también paciencia, tenerle caridad y tenerle entendimiento para que esa persona pueda lograr ir entendiendo, mínimo con nuestro ejemplo o quizá con un consejo que le demos, si es que es posible dárselo, para que esa persona cambie su manera de ser. Y así consecutivamente vamos manejando y se nos cierra en el auto el que va atrás, que va a un lado y le respondemos con una agresión. Estamos entonces condicionando un fenómeno de equivocación, porque lo que debemos de hacer es tener calma, es tener paciencia, premura en no violentar la acción. Mucha gente en la actualidad sufre del sistema nervioso, tiene problemas de su sistema nervioso y anda en la calle con los nervios de punta, como se dice comúnmente. Debemos nosotros de tener mucha tranquilidad, mucha paz espiritual para poder tener también una paz corporal y una paz mundana. Todo esto es muy importante que tú lo entiendas, ya que el amor al prójimo es lo que se nos pide en el segundo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos ha dispuesto. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Puedo pasarme mucho tiempo diciendo algunos ejemplos, diciendo algunos pasajes en la actualidad de lo que nos suscita, porque tenemos muchísimos en la vida diaria, pero nos tardaríamos. Aquí lo importante es de que te des cuenta que el cumplir con las cosas del Señor es muy necesario para que puedas tú entonces verdaderamente llevar una vida cristiana, una vida como verdadero hijo de Dios. Y nos menciona aquí el Evangelio de Lucas una parte muy importante, porque Juan, siendo el Bautista y haciendo la acción de lavar o que la gente se lavara corporalmente, pero como símbolo de que se lavaran también espiritualmente, era para que entendiera la gente qué es lo que tenían que hacer. Por eso les menciona y le preguntan la gente a Juan, entonces, ¿qué hacemos? Él les contesta, el que tenga 2 túnicas, que se las reparta con el que no tiene, y el que tenga comida haga lo mismo. Les está invitando a que seamos y que actuemos con caridad, y no solamente una caridad corporal, sino también una caridad espiritual, porque hay gente que necesita de nuestro apoyo espiritual, de nuestro apoyo de consejo, de nuestro apoyo de enseñanza, de nuestro apoyo de compañía, de nuestro apoyo de ayuda. Y nosotros debemos de colaborar con esas personas. Y es lo que Juan les está diciendo. Para que ustedes se conviertan, para que dejen la vida atrás, pues deben de empezar a ser colaborativos con el prójimo. Y no vivir una vida solamente propia, una vida que nada más sea única para ti. Debes de compartir, debes de ser caritativo. Después le dicen aquí, vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, maestro, ¿qué hacemos nosotros? Vemos que pues la gente publicana, la gente que está alejada de las cosas del Señor de aquel entonces, y que en la actualidad hay mucha persona publicana que están alejados de las cosas del Señor, le hacen la pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Y él le contesta, que no exijas más de lo establecido. Eso es muy importante. Cuando nosotros exigimos de más a nuestras propias personas, muchas veces exigimos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, les exigimos más de lo que está establecido. O sea, somos injustos. Y aquí nos menciona que unos militares le preguntaron ¿qué hacemos nosotros? Y Juan les dice, no hagáis extorsión. O sea, qué raro, ¿no? Que los militares hagan extorsión. Supuestamente los militares no se tienden a eso, ¿verdad? La policía no se... Pues sí, ya vienen desde ese entonces, ya tenemos esos datos de que tanto los militares como los policías pues son exactamente exagerados y
como decimos en la actualidad, reciben mordidas, extorsiones. Y Juan les dice, no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paja. O sea, les da un mensaje, un consejo, una enseñanza. Que no se aprovechen porque por tener el poder, por tener la ley en sus manos, hacen y deshacen. Y es lo que nos dice a nosotros cuando tenemos un cargo de fuerza política, de fuerza de trabajo, cuando tenemos una jefatura, cuando somos gerentes, cuando somos jefes y tenemos súbditos y tenemos empleados, tenemos alumnos, tenemos hijos y tenemos la ley sobre nuestras manos y somos exigentes y nos aprovechamos y exageramos. Y muchas veces todo lo hacemos por dinero, como le dice aquí a los militares, todo lo hacen por la paga, que les den más. Entonces les dice, confórmense con lo que les corresponde, con la paga que deben de tener. Hasta aquí hago un paréntesis para darnos cuenta entonces que Juan el Bautista, el que bautizaba, primo de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Zacarías y de Santa Isabel, la prima de nuestra Santísima Madre, este hombre se dedicó a predicar el Evangelio, se dedicó a enseñarle a la gente que se arrepintiera de sus pecados. Y en la actualidad nosotros, pues, nos hace una invitación de que debemos de hacer nosotros lo mismo, invitar a las demás personas a que se arrepientan de su mala forma de vivir, de que cambien su actividad, de que no se dediquen solamente a las cosas mundanas y terrenales, sino también a las cosas espirituales. Una de las cosas importantes que se nos pide son las obras que debemos de hacerle a los demás. Entonces, pues enseñarle a esa gente que ayudemos a los necesitados. Hay mucha gente que necesita, hay mucho trabajo a lo cual nos debemos de aplicar. Hay mucha gente abandonada, ancianos, hay muchos enfermos que necesitan nuestro apoyo, no solamente económicamente, no solamente de medicinas o de que hay gente que necesita hasta una transfusión de sangre y nosotros tenemos el tipo de sangre y hay que colaborar regalándole sangre de nuestro cuerpo para que esa persona pues pueda sobrevivir. No solamente eso, sino un apoyo moral, un apoyo psicológico, un apoyo de consejo, un apoyo de paz, de amor, de tranquilidad, para que esas personas que están enfermas pues tengan un alivio pronto. Tenemos a muchos niños que son huérfanos, a muchos niños que son abandonados, a mucha gente que no tiene casa, que no tiene vestido, que no tiene sustento, a mucha gente necesitada la encontramos. Y no solamente todo eso que les acabo de mencionar, sino que en casa muchas veces nosotros estamos en las mismas condiciones. Nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros propios padres, etcétera, etcétera. Siempre va a haber alguien que necesita de que nosotros lo apoyemos. Si toda la humanidad nos ayudáramos mutuamente y estuviéramos nosotros acorde en las cosas del Señor, pues la vida sería distinta. Pero desafortunadamente las generaciones van pasando y son ignorantes y vienen otras generaciones con las cuales pues no les enseñan tampoco nada, y vienen otras generaciones y entonces nos damos cuenta que los nietos son ignorantes de las cosas de Dios, los padres son ignorantes de las cosas de Dios y los abuelos son ignorantes de las cosas de Dios. Y vemos que hay abuelos ya de 50 años, hay abuelos de 60 años, ya muy jóvenes los abuelos, y pues son ignorantes, no conocen las cosas del Señor. Y entonces las generaciones van pasando y no entienden que la mayor forma de que las cosas funcionen correctamente es de que nosotros nos pongamos a conocer, amar y servir a Dios. Desafortunadamente, en las iglesias y en todas las iglesias hay corrupción, en todas las iglesias hay falta de caridad, en todas las iglesias lo primordial a lo que se dedican es a las cosas mundanas y materiales y al dinero, desafortunadamente. Pero bueno, el Señor a nosotros hoy nos
nos está enseñando, nos está invitando a que nosotros lo conozcamos perfectamente y hagamos lo que nos corresponde. No nos dediquemos a estar solamente haciendo las cosas mundanas y terrenales que cotidianamente hacemos, porque pues estamos perdiendo el tiempo día a día. Y aquí nos sigue diciendo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Bautista el Mesías. Y Juan aquí pues dice que toma la palabra y les dice a todos, yo les bautizo con agua, pero el que viene, el que puede más que yo, y no merezco desatarle su correa de sus sandalias, los bautizará con el Espíritu Santo. Y vemos cómo eso se suscitó cuando nuestro Señor Jesucristo muere el viernes y resucita el domingo, y del domingo pasan 50 días y viene el Espíritu Santo a todas las naciones, a toda la humanidad. Es la fiesta de Pentecostés. Y vemos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo, al irse en la ascensión, 10 días antes de que llegara el Espíritu Santo, y viene ya posteriormente el Espíritu Santo a toda la humanidad, porque ya vino a Jesucristo a traer ese nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya dejó una doctrina, se la dejó a los primeros discípulos, que en este caso ya serían apóstoles, la primera iglesia fundada por Cristo, para llevar a cabo el Evangelio, para que la demás gente conociera el correcto significado de la palabra de Dios. Y recordemos que en la actualidad pues tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, 46 en el Antiguo Testamento, y bueno, pues estamos hablando de que ya tenemos bastantes libros que estudiar y que leer. Entonces aquí lo que debemos nosotros de entender es que el bautizo quiere dar a entender ese sacramento de que es de preparación, de limpieza. Ustedes dirán, ¿por qué en el tiempo de Adviento estamos viendo el bautismo? Porque precisamente en este tiempo de Adviento lo que debemos de llevar a cabo es una preparación. Y ahorita pues vamos a prepararnos, nos vamos a convertir, vamos a ofrecerle al Señor un cambio en este tiempo, porque estamos celebrando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos también que nuestro Señor Jesucristo pues tiene una segunda venida, y que lo estamos esperando, que le llamamos nosotros parucía, y su segunda llegada. No sabemos el día y la hora, pero sí tenemos por ahí algunos signos que se nos ha dejado y que bueno, ya lo hemos visto en otras lecturas, y que debemos de estar pendientes y debemos de estar nosotros en mucha atención para que cuando este tiempo llegue pues nos demos cuenta de que las cosas se están cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Y bueno, pues bautiza con agua Juan el Bautista como una semejanza de limpieza espiritual, y nos dice que pues él es muy es insignificante a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de sabiendo que era su primo, no lo ve como un primo, lo ve como lo que es: el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado por nuestro Padre Dios a salvarnos de la desgracia, del pecado. Y nos dice aquí: tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero, y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Nos menciona muy claramente que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder, tiene la fuerza, tiene total poder sobre todos nosotros, y que viene a salvarnos plenamente, porque nuestro Padre Dios es quien lo ha mandado. Añadiendo otras muchas cosas, los invitaba al pueblo y les anunciaba el Evangelio. Eso era lo principal que hacía Juan el Bautista. Anunciar el Evangelio es anunciar la doctrina, enseñarle a la gente verdaderamente el significado de la palabra del Señor, y exhortarlos, invitarlos a que se arrepientan de su mal vivir, que es lo que en la actualidad, ahorita, este próximo domingo, pues se nos está invitando a que pues cambies tu forma de vivir, a que pues te acerques a las cosas del Señor. ¿Quieres ir a misa? Ve a misa, confiésate, comulga, reconcíliate con el Señor, reconcíliate con tus parientes, con tus familiares, con tus vecinos, con las personas que has tenido problemas. Perdona, ten paciencia, ten tolerancia, ten caridad,
a las personas que puedas ayudar, ayúdalas, no solamente con casa, vestido y sustento, ni con dinero, sino también a lo mejor con un apoyo moral, con un apoyo espiritual, con un apoyo intelectual, con un consejo. Hay tanta gente que necesita de nosotros y es lo que debemos nosotros de aplicar. En la lectura de Sofonías capítulo 3 del 14 al 18 nos dice la lectura: alégrate, hija de Sión, grita de júbilo Israel, alégrate y goza de todo corazón. Nos está diciendo el Señor que debemos de estar siempre contentos, alegres. Si Él está con nosotros, nos está guiando por medio del Espíritu Santo y nos está diciendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Ahí en aquel entonces pues le decía a Jerusalén, ahora nos los dice pues a todos los que amamos y conocemos al Señor. El Señor ha cancelado tu condena desde el momento en que tú te arrepientes, desde que tú te confiesas, pues ya tu condena se ha acabado. Ha expulsado a tus enemigos, los enemigos de ti, de tu persona, son los vicios, son las malas actitudes, son tus malos comportamientos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti. Siempre el Señor, nuestro Padre Dios, es el único al que le debemos de tener toda adoración y toda gloria por los siglos de los siglos. Es al único, a nadie más. Es al único que le debemos de adorar. Nuestro Dios está presentado en tres divinas personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. A nadie más se le debe de adorar. No debes de adorar santos, no debes de adorar a nuestra Santísima Madre, no debes de adorar a los ángeles, no debes de adorar a nadie. Al único que le debes de merece toda adoración, que merece toda adoración, es a nuestro Padre Dios, en esas tres divinas personas, que nosotros le decimos la Divina Providencia, que le decimos la Santísima Trinidad. Él es el único que te puede ayudar, Él es el único que hace milagros si es que así lo quieres entender, porque es un milagro que estemos vivos ahorita, que estemos escuchando la palabra de Dios. Es un milagro el despertarnos día a día, porque nadie está dormido y dice, ya me voy a parar porque ya me cansé de dormir y me paro y abro los ojos. No, te despiertas por alguna circunstancia, pero no tomas una decisión tan drástica como para agarrar y decir, me despierto y me levanto. Entonces es un milagro el levantarte todos los días. Por eso es que debemos darle gracias a Dios día a día. Muy claramente el profeta Sofonías nos dice, el Señor será el Rey de Israel, será el Rey de nosotros, en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirá a Jerusalén, no temas Sión, no desfallezcan tus manos. Si estamos con el Señor, no vamos a tener problemas, no va a desfallecer nuestra capacidad de ninguna índole. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Nuestro Padre Dios siempre nos está ayudando, siempre está con nosotros, nos protege, somos sus hijos, gracias a nuestro Señor Jesucristo que vino a dar la vida por nosotros. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como el día de fiesta. Fíjense todo lo que nos dice el profeta Sofonías. Todo lo que nos dice Sofonías, que el Señor se alegra de nosotros porque nos ama y nos quiere, porque somos sus hijos. Y no hace una fiesta muy grande, como si fuese una fiesta de una magnitud extensa. Bueno, pues en esta lectura nos damos cuenta que nuestro Padre Dios está con nosotros. Nosotros en la actualidad tenemos el Espíritu de nuestro Padre Dios, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Recuerden, estamos en el año 2015, estamos terminando este año 2015 en diciembre y vivimos la época del Espíritu Santo. Ya no estamos viviendo una época de las acciones divinas de nuestro Padre Dios, de su creación. No estamos viviendo la época de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a salvarnos, cuando lo profetizaron de que iba a nacer el Mesías. Estamos viviendo la época del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y bueno, vemos aquí la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, del 4 al 7. Dice, estar siempre alegres en el Señor. Pablo repite lo mismo que Sofonías. Estemos alegres. Estar alegres, estamos alegres siempre y cuando estamos con el Señor. Que nuestra mesura la conozca todo el mundo. Que seamos nosotros trabajadores en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que toda la gente se dé cuenta que nuestro Padre Dios nos ha enviado a nosotros para que hagamos el bien a los demás. Y no seamos injustos, como decía en el Evangelio,
no lo hagamos por dinero, no lo hagamos por intereses vanos, hagamos las cosas porque ese es nuestro trabajo, a eso hemos venido, a llevar a cabo un trabajo que el Señor nos ha dispuesto a cada uno de nosotros. Entonces, pues no estemos nosotros haciendo negocios, negociando con las cosas de Dios, que desgraciadamente todas las iglesias en el mundo hacen negocio de las cosas o con las cosas del Señor, con la palabra del Señor. Ustedes van a diferentes iglesias, ustedes van a la iglesia de los cristianos, van a la iglesia de los mormones, van a la iglesia de los anglicanos, de los ortodoxos o nuestra propia iglesia católica, y todos hacen negocio, todos hacen actitudes de terrenales y mundanas. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible entonces si ellos conocen la palabra de Dios y llevan a cabo ese tipo de actividades que no deben de realizar? Pues porque la tentación es muy grande, el pecado es muy grande y cometen también errores y cometen pecado. No porque sean pastores, no porque sean líderes, dirigentes, presbíteros o sacerdotes, están ausentes del pecado. También caen en el pecado igual que nosotros. Entonces, pues tengamos tranquilidad, tengamos conciencia de que son seres humanos igual que nosotros. Desafortunadamente tenemos una historia aquí en México en la que los sacerdotes tenían un poder, tenían una fuerza, tanto religiosa como política, y ellos mandaban y ordenaban, y éramos súbditos todos aquellos, pues que era la feligresía, y veíamos a un sacerdote, no les hincábamos enfrente, les besábamos la mano, le obedecíamos, si nos cacheteaba nos teníamos que aguantar, si nos gritaba y nos reprendía nos teníamos que aguantar, porque sentíamos nosotros que era un enviado de Dios y que Dios mismo era quien nos estaba castigando, que nos estaba reprendiendo. Desafortunadamente, las culturas que se vivieron o la religiosidad que se vivió en nuestro país y la gente como fue evangelizada, pues fue evangelizada de una forma equivocada, porque nunca se nos enseñó verdaderamente la palabra de Dios correctamente. Muchos decían porque los indígenas, la gente que vivía aquí, pues no sabía leer y escribir, no conocía el idioma español, y cuando fueron conquistados, pues la enseñanza doctrinal era de una forma a golpes, una forma de castigos, para poder nosotros incorporarnos en las cosas del Señor. Pero va pasando el tiempo, la vida va siendo otra, ya hay gente en la actualidad que sabe y que conoce perfectamente las cosas del Señor y se da cuenta que todos los mecanismos, todas las formas doctrinales que usó la Iglesia católica, y hablo nada más de la católica, pues estaban muy fuera de lugar, estaban muy equivocadas, porque los sacerdotes, al igual que todos nosotros, eran gente pecadora, era gente equívoca, era gente que tenía sus problemas de conducta y que en un tiempo, pues quizá fue aplicable lo que hacían, pero en la actualidad eso ya no funciona. En la actualidad debes tú de conocer, de amar y servir a Dios conforme a la palabra que está escrita, que tenemos en la Sagrada Escritura. Y para esto pues debes de invocar al Espíritu Santo para que Él te guíe, para que tú puedas entender la palabra y puedas ponerte a hacer lo principal, que son las obras de caridad. Y aquí pues nos dice el apóstol Pablo lo mismo que Sofonías, que estemos alegres porque el Señor está con nosotros y que seamos muy tolerantes. Nos dice también que no nos preocupe nada, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con la acción de gracias, estemos nosotros siempre pendientes ante nuestro Padre Dios. Nuestras peticiones serán presentadas a Dios. Nos dice, ¿qué podemos pedirle a Dios si Él siempre está pendiente de nosotros? Siempre Él nos está dando todo. Le pediríamos algo. Si Él nos manda una enfermedad, es por algo. Si Él nos manda una necesidad, es por algo. Si Él nos da casa, vestido y sustento, la que tenemos es lo que necesitamos. Pero muchas veces nosotros caemos en el pecado, caemos en el error, en la intolerancia de querer tener más y más. Tenemos casa, queremos tener una mejor. Tenemos comida, queremos tener
de la mejor. Tenemos vestido y queremos tener de lo mejor, lo más mundano, lo más terrenal, lo más vano. Y entonces, pues entonces caemos en esos errores porque entonces no entendemos lo que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Debes de hacer tú un examen de conciencia y darte cuenta de todo lo que te ha dado Dios desde que tú naciste hasta este momento. Y date cuenta si verdaderamente el Señor te dio menos o te dio más o te dio lo que necesitabas. ¿Y cuántas veces tú buscaste más de lo que necesitabas y te fue mal? ¿Cuántas veces tú quisiste obtener algo que no debías de tener y te fue mal? Y te provocaste tú problemas tanto psicológicos, morales, corporales, materiales y espirituales. Haz un análisis en este momento, desde que tú naciste hasta ahorita, y date cuenta si verdaderamente Dios te dio lo necesario, lo que tú deberías de tener. Y por ahí hay unas frases en donde dice que Dios no te da más de lo que necesitas, ni te quita, ¿verdad?, de lo que tú tienes y lo que tú necesitas. Él exactamente te da. Entonces aquí nos dice que vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Se nos dice que hay que pedir, pero ¿qué podíamos pedir al Señor? A ver, hagamos un análisis. No le vamos a pedir cosas materiales, no le vamos a pedir casa, vestido y sustento. ¿Qué le pediríamos a nuestro Señor? Le pediríamos que nos dé vida, que nos dé salud para trabajar en nombre de Él. Le pediríamos que nos llene del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo brinde hacia los demás esa paz y esa alegría y ese conocimiento de su divinidad. ¿Qué más le podíamos pedir al Señor? Le podíamos pedir al Señor que todas las personas a las que Él nos presente en nuestro camino sean convertidas y verdaderamente amen a Dios y se reconcilien y cumplan con su labor y su trabajo. Le pediríamos eso a nuestro Señor, y hay muchas cosas más que le podemos pedir. Lógico que no le vamos a pedir cosas inútiles y vanas, pues aquí nos dice que vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Bueno, ya les dije algunas peticiones de las cuales nosotros pues podemos realizar y hacer en nombre de Dios. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones. Esa paz y esa tranquilidad estará en cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones, porque si estamos con Dios, tendremos tranquilidad y habrá paz en nuestra vida. Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús serán muy buenos, serán óptimos, porque todo lo hacemos conforme a la doctrina que Cristo nos ha dejado. Recordemos que tenemos 4 evangelios. Leámoslos, estudiémoslos, interpretémoslos y más que todo, sí, los llevemos a cabo. Sí, porque muchos de nosotros pues nos gusta leer, aprendemos leyendo, pero a veces no entendemos. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para poder entenderlo y poderlo interpretar, ¿sí?, la palabra de Dios, porque pues es lo que tenemos que hacer, leerla, estudiarla, interpretarla, entenderla y llevarla a cabo. En el Salmo responsorial nos menciona, dice, gritar jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Pues sí, nuestro Padre Dios es nuestro Salvador, nadie más, nuestra Santísima Virgen no, los ángeles no, los santos no. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. ¿Se dan cuenta entonces lo que dice el Salmo? ¿Quién es la fuerza? ¿Quién es el poder? Nuestro Padre Dios. Él fue mi salvación, pues sí. El único que nos salva es nuestro Padre Dios. Y nos vino a salvar nuestro Señor Jesucristo del pecado. Nadie más nos va a salvar. No inventemos formas de salvación, que no existen. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Bueno, pues tenemos nosotros que obtener la salvación de parte de nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias al Señor,
siempre. Hay que invocar su nombre siempre. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormir, al despertar, en el desayuno, en la comida, en la cena, en nuestro trabajo, en la escuela. Siempre hay que darle gracias a Dios, siempre. Gracias a Dios porque amanecimos, gracias a Dios porque nos vamos a dormir, gracias a Dios por el alimento, gracias a Dios por el vestido, gracias a Dios por esa alegría que tenemos, gracias a Dios por ese trabajo, gracias a Dios porque nos llegó una enfermedad con la cual vamos a aprender que somos mortales, vamos a aprender que no somos eternos, vamos a aprender a que debemos de cuidar nuestro cuerpo y no contaminarlo con lo que provocamos nuestra enfermedad. Darle gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros, dándonos consejos, indicándonos qué es lo que debemos de hacer. Y hay que invocar su nombre. Nuestro Padre Dios no tiene nombre, es nuestro Padre Dios. Así nuestro Señor Jesucristo nos dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y qué más dice aquí? Contad a los pueblos sus hazañas, proclamar que su nombre es excelso. Pues es lo que debemos de hacer. Invitar a la gente a que conozca a Dios, enseñarle a la gente lo que sabemos de Dios. Eso es predicar con tus propias palabras. Decirle, fíjate que yo encontré al Señor y que desde que encontré al Señor tengo paz, tengo tranquilidad, me ha ido bien, no necesito amuletos, no necesito colguijes, no necesito adorar a la Santa Muerte, no necesito poner feticherías en mi casa, en mi coche, en mi recámara para que me vaya bien. No, conozco a Dios, amo a Dios, rezo el Padre Nuestro, oro el Padre Nuestro, hasta ahí. Ya no inventen más cosas, pero simple y llanamente comunicarle a la gente ese testimonio de vida que tienes tú, de amor tan grande que le tienes a Dios. Eso es contarle al pueblo las hazañas y proclamar que su nombre es excelso, que es el número uno. Y también decir que hizo proezas nuestro Señor y anunciar a toda la tierra, gritar con júbilo, habitantes de Sión, dice el Salmo. Entonces nosotros debemos de llevar la palabra del Señor a todos los demás, con nuestras propias palabras. Todos los pasajes que hayas vivido, todas las vivencias que hayas tenido en tu vida y que le hayas agradecido a Dios, pues cuéntaselas a la gente para que la gente se dé cuenta que el Señor existe, que el Señor te ayuda, que el Señor te ha dado esa paz, que te ha dado esa alegría. Hay que evocar las cosas que el Señor nos ha regalado a nosotros hacia todos los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Qué grande es el Señor en medio de ti, el Santo de Israel. Pues bueno, este salmo nos está invitando a todos y cada uno de nosotros a que prediquemos. No vas a agarrar la Biblia y te la vas a poner bajo el brazo, en tu axila, y vas a andar tocando casa por casa y vas a estarle diciendo, a ver, señor vecino, le vengo a enseñar la palabra de Dios. Fíjese que le voy a leer el Evangelio del próximo domingo y le voy a explicar el Evangelio. No, 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 no. El Señor no está diciendo que agarres los libros de la Biblia o en su totalidad toda la Biblia y te pongas tú a predicar. No, ese es un error que muchos hermanos hacen en la actualidad. O, de lo contrario, prefabrican revistas como los Testigos de Jehová o los Mormones, el libro del Mormón, y te empiezan a predicar palabra de Dios, vida de otras personas, y te quieren enseñar las cosas del Señor de esa manera. No, 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 no.